Muy buena noche, mi Colombia amada. Como de costumbre, Mera Consultora SAS trae para ustedes cada mes un tip que espero resulte de su interés frente a las diferentes temáticas que abordamos como empresa. Así las cosas, hablemos un poquito de los antecedentes de los subsidios 100% entregados en especie o llamados vivienda gratuita en Colombia. Al respecto de ello, tendríamos que decir que las viviendas 100% subsidiadas en Colombia nació como respuesta del gobierno nacional a la realidad de miles de ciudadanos colombianos que estaban en situación de extrema pobreza y por lo tanto no conseguían acceder al derecho fundamental de la vivienda digna, apelando también al artículo 51 de nuestra Constitución Política Nacional, con la cual se establece que el Estado propenderá por generar todos los programas de vivienda de interés social para que todos los ciudadanos colombianos podamos acceder a este derecho fundamental. Entonces nace la Ley 1537 del 2012, con la cual se regula o se reglamenta todo el lineamiento del debido proceso para acceder a estos tipos de subsidios. En este orden de ideas, debemos entender que los programas de vivienda gratuita o subsidios 100% entregados en especie surgieron especialmente para las familias desplazadas de reunidos, los sectores más vulnerables y los hogares afectados por los desastres naturales. Considerando este aspecto, es importante decir que con la Ley 1537 del 2012 se desarrolló el artículo 51, como ya lo dije, de la Carta Magna, y se establecieron los parámetros para garantizar el acceso efectivo a la vivienda por parte de la población más vulnerable del país, entregando la solución de vivienda gratuita como subsidio en especie. En el artículo 12 de esta ley se señalan los criterios a tener en cuenta para la selección de los beneficiarios. De manera preferente, se atenderán los hogares que se encuentran en algunas de las siguientes condiciones. A. Estén vinculados a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentren dentro del rango de pobreza extrema. B. Estén en situación de desplazamiento. C. Hayan sido afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias. Y D. Se encuentren habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Lo anterior también en respuesta a los compromisos adquiridos por el gobierno nacional en el marco de los objetivos del milenio para esa época respecto a la superación de la pobreza extrema y equiparación de las relaciones de grupo, en un contexto de país emergente cuya formulación y ejecución de políticas públicas deben enfatizar el desarrollo de las capacidades para reducir las desigualdades, las brechas de oportunidades y la pobreza. De ahí que al año 2006 nace el COMPE 102, donde se establecen los lineamientos para la superación de la pobreza extrema. Hoy, Ley 1785 del 2016, con el cual nació Reunidos, y se establecen lineamientos y formas de articulación institucional e inversión social para la superación de las condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema en el país. Más adelante, dado los procesos de agudización y degradación de las dinámicas del conflicto armado interno colombiano, el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, generó el COMPES 3726 del 2011, con el cual se formularon lineamientos, se estableció un plan de acción y presupuesto para el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hoy Ley 1448 del 2011. Y asimismo surgieron los decretos reglamentarios con enfoque diferencial étnico 4633 para comunidad indígena, 4634 para población rom, 4635 para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Además de que hemos de considerar todo esto en el marco del bloque de constitucionalidad, artículos 93, 94, 214, donde en lo atinente a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se establece que estos priman en el orden interno.
Así también se han de considerar como antecedentes de este tema de los programas de vivienda gratuita la sentencia T791/2004 y lo pactado en el artículo 123 de la Ley 1448/2011, la Ley 1537/2012, el Decreto 528/2016, ampliado, reforzado en el Decreto 1085/2021, el Decreto 2231/2017, en concordancia con la sentencia T349/2012, que desarrollan el artículo 51 de la Constitución Política Nacional, que específicamente este artículo reza: todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Al respecto de la Política Nacional de Vivienda, es importante señalar que esta se sustenta fundamentalmente en el instrumento del subsidio familiar de vivienda, el cual se constituye en la principal fuente de recursos de un hogar de bajos ingresos para la adquisición de una vivienda. En términos generales, se estima que de dicho beneficio llega a constituir entre el 50% y el 70% del valor total de la vivienda. Dadas las características de la población priorizada para acceder al subsidio de vivienda, las leyes que la protegen y considerando lo instituido en el artículo 113 de la Constitución Política, donde se establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines y en cumplimiento del ordenado de la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de la entidad del orden nacional, y se regula el artículo 6, el principio de coordinación, estableciendo que, en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. Fue necesario que el Ministerio de Vivienda estableciera convenios y mecanismos de articulación institucional con Prosperidad Social, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, las diferentes entes territoriales, departamentales y municipales para priorizar la población antes mencionada. Así las cosas, los listados para priorizar la población de reunidos los aportó Prosperidad Social. El registro único de víctimas se obtuvo a través de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Y el listado de las personas que se debían reubicar porque se encontraban en lugares de alto riesgo no mitigables o habían sido víctimas de desastres naturales, esta información la aportaba la alcaldía en cada municipio, cada entidad territorial. Considerando las características de las personas beneficiarias de estos bienes inmuebles, muchos de ellos por el tema del crecimiento desordenado de las ciudades, hubo un proceso de sobrepoblación, sobre todo en las ciudades capitales, y poco terreno para expandir las mismas. Esta densificación poblacional nos lleva a un tema de construcción y priorización de la construcción en propiedad horizontal. Es así como surgen las famosas llamadas hoy microciudades de propiedad horizontal, bajo la modalidad de vivienda de interés prioritario, vivienda gratuita, vivienda de interés social. Estas microciudades en las cuales nosotros podemos ver la convergencia de la interseccionalidad de los enfoques poblacional, diferencial, territorial, curso de vida, enfoque basado en derechos humanos, género, entre otros aspectos importantísimos en la transversalidad y en la readecuación de las formas organizativas y relacionamientos de las comunidades. Nos llevan hoy a pensar que no solamente se ha de fortalecer la estructura física de la PH, sino también la estructura organizativa de la misma, porque hay que considerar
lo que dice el artículo 1 de la ley 675, función social de la propiedad horizontal, y uno de los principios fundamentales de la misma es la función social y ecológica. El artículo 33 de esta misma ley nos define que toda propiedad horizontal se puede definir como una organización social sin ánimo de lucro, parafraseando lo que es el artículo 33 de la misma norma. Así como también podríamos referirnos al artículo 58-70, que habla sobre las necesidades de que exista de ser necesario un manual de convivencia adicional al reglamento de propiedad horizontal, que es la norma de normas en la propiedad horizontal. Es decir, que cada día surge más la necesidad de que para gerenciar, para administrar estas propiedades, existan gerentes de comunidades especialistas en este tipo de enfoques para poder dar un trato adecuado a estas comunidades. Qué bueno sería, considerando todo esto que les acabo de mencionar, que los principales pilotos de paz para nuestro país se iniciaran en este tipo de microciudades que están constituidas por 2.000, 4.000 y hasta 4.800 unidades privadas, en donde vamos a encontrar cómo en las mismas se reproducen las problemáticas del barrio, antes comunes en el barrio, hoy las encontramos en un espacio un poco más reducido llamado microciudad o propiedad horizontal, y que sería muy importante en el marco de un ejercicio de georreferenciación y caracterización ahondar en estos espacios, aparte de que también podríamos desde las mismas impulsar procesos de economía solidaria, economía popular, que contribuyan al desarrollo y sostenibilidad de las mismas en el tiempo, entendiendo que al ser estas viviendas construidas con recursos públicos, se ha de establecer el tema de la formulación de políticas públicas desde una garantía de acceso a la información, aceptación de la oferta institucional, adaptabilidad a la misma, sostenibilidad y sustentabilidad de la misma, calidad, inclusión y no discriminación. Espero que esta información sea de útil para cada uno de ustedes y podamos entender desde esta dinámica por qué los primeros pilotos de paz en Colombia podrían iniciarse, algunos de estos, en estas microciudades de propiedad horizontal, de vivienda de interés prioritario o que están incluidas en el programa de las 100.000 viviendas gratis. Mera Consultores SAS, presente en los territorios de la mano de Dios. Feliz semana para todos.